Quiero, en primer lugar, agradecer a Viento del Norte la invitación a participar en este acto, a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la democracia. Aprovecho la ocasión para felicitar a esta asociación por toda la actividad que desarrolla y por la celebración próxima del 250 acto, que ya es una marca muy respetable. Asociaciones como Viento del Norte son de una importancia vital para las pequeñas localidades, para la sociedad local, así que le deseo larga vida a esta asociación. No quiero dejar de mencionar un dato histórico que relaciona el pueblo en el que yo nací con Luarca. En estos días atrás he estado redactando la comunicación que voy a presentar próximamente en el tercer Congreso de Bibliografía Asturiana sobre un periódico que se publicaba en mi concejo hace algo más de un siglo, que se llamaba El Eco de Cabranes. Este periódico tuvo relación con muchos otros periódicos que se publicaban entonces en Asturias, y he encontrado en la lista de periódicos amigos La Voz de Luarca. Es decir, El Eco de Cabranes y La Voz de Luarca intercambiaron visitas uno al otro en aquellos años de principios del siglo XX. Por cierto, esos periódicos también tuvieron una importancia vital para la vida de estas villas, de estas pequeñas localidades. Y efectivamente, cuando vengo a Luarca no puedo dejar de recordar la participación en el Seminario del Valle del Ese. Junto con los encuentros en Torazo que ha mencionado María José, fueron dos iniciativas que trataron de promover el debate público sobre la situación, los problemas, las perspectivas y las expectativas del mundo rural asturiano. Estoy hablando de hace 40 años aproximadamente. Es decir, que tuvieron un cierto carácter pionero, y solo espero que ninguna de esas dos iniciativas quede en el olvido, lo que es en cierto modo una invitación a que alguien pues escriba la historia de esas dos iniciativas y quede así para quien quiera conocerla en el futuro. Y desde luego tampoco puedo dejar de mencionar a los amigos de Pumuo, porque esta ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido en la vida, y no estoy exagerando en absoluto. Lo hemos hablado, no me ocurre solo a mí, sino también me consta que a otros profesores que participan en este programa, lo que disfrutamos en estas clases, y sobre todo lo que nos hacen disfrutar a los profesores los alumnos de este programa, por su actitud, por su interés, por su atención y por lo entretenidas que hacen las sesiones que compartimos. He participado en 2 ediciones, como ha dicho María José, y estoy totalmente dispuesto a repetir, porque, insisto, ha sido para mí una gratísima experiencia. Bien, y entonces vamos a ver qué pasa con la democracia. Hace falta que alguien en algún momento me indique cómo va el tiempo, porque en esto suelo descarrilar bastante. Y además no he traído ni reloj ni teléfono, aunque los hubiera traído, me da que sería igual.
Bien, María José ha formulado dos preguntas y me ha puesto la cosa un poco difícil, porque justamente estas dos preguntas también me las formulo yo y lo cierto es que no tengo una respuesta. Esto quiero advertirlo. No vengo con la intención ni de tranquilizar ni de dar ninguna seguridad al respecto del futuro de la democracia. El título es ¿El futuro de la democracia o tiene futuro la democracia? Con un interrogante. Es decir, que no me atrevo a hacer afirmaciones rotundas, definitivas, sobre esta cuestión. Voy a plantear la cuestión y espero que en el coloquio posterior surjan suficientes ideas para que nos vayamos contentos de aquí, que es de lo que se trata. Son tres, por organizar la exposición de algún modo, son tres las cuestiones que voy a abordar en relación con este tema. En primer lugar, me voy a referir a la situación actual de la democracia en el mundo. En segundo lugar, me voy a hacer la pregunta del título sobre el futuro de la democracia. Y en tercer lugar, voy a confesar cuál es mi estado de ánimo en relación con este asunto. Tratando siempre de ofrecer algunos datos, pocos, y sobre todo argumentos para el debate, para la discusión. Que es algo de lo que más se echa de menos en las democracias actuales y al menos por mi parte es de lo más apreciado de esta forma política que hemos dado en llamar democracia. Primero, ¿cuál es la situación? Pues la situación es, por resumir, de un retroceso claro de la democracia en el mundo. En el año 1900 había en el mundo, estamos hablando de hace algo más de un siglo, cuando aún no se habían desintegrado, desmembrado los imperios, no había tenido lugar el proceso de descolonización por el que se crearon decenas y decenas de nuevos estados. Había entonces en el mundo lo que podrían considerarse democracias 25, pero 25 democracias con sufragio restringido. Es decir, no solo las mujeres aún no podían votar, no tenían ese derecho, sino que incluso estaba restringido para los varones. En esas 25 democracias limitadas o restringidas vivía el 12% de la población. En 1950, medio siglo después, había 22 democracias ya con sufragio universal, incluso femenino, aunque hay que recordar que, por ejemplo, Francia o Suiza establecieron el sufragio de las mujeres en la segunda mitad del siglo XX, es decir, unos cuantos años después de que lo hiciera España. En el año 2000, ya después del proceso de descolonización, de casi 200 estados que había en el mundo, que son los que más o menos hay hoy y forman parte de la ONU, 119 eran considerados democracias. Vivían en ellos el 58% de la población mundial, es decir, más de la mitad. En el año 2024, es decir, hace año y poco, en los sistemas políticos considerados democracias,
por las instituciones que en el mundo se dedican a observar, a analizar y a evaluar los sistemas políticos, hay 4 o 5 que son muy conocidas, pues en el año 2024 vivía en democracia el 28% de la población. Es decir, del 58% en el año 2000, la población que vivía en sistemas democráticos ha caído al 28% en el año 2024. Y en sistemas políticos autocráticos, el 72%. Quiere esto decir claramente que hay un retroceso de la democracia en el mundo. Es decir, que sistemas políticos que un día fueron democracias han dejado de serlo. En unos casos para ser directamente sistemas autoritarios. Y en otros casos aún no está claro si han llegado a ese punto. Son sistemas híbridos que tienen mezcla de caracteres democráticos y otros que no lo son, pero que están más bien en proceso de autocratización. Es decir, que la tendencia que siguen es la de dejar de ser democracias. Están haciendo la transición inversa a la que hicimos los españoles en los años 70, de la democracia al autoritarismo. Esta es la situación, este es el hecho. Si nos fijamos en el mapa que tenemos en la pantalla, las democracias están en azul más intenso están las mejores democracias, así consideradas, que son los sistemas políticos de los países nórdicos, y con alguna excepción, como por ejemplo Brasil, que es una excepción un tanto dudosa, tenemos un mapa de la democracia en el mundo que se parece mucho al mapa de la democracia pues de hace 100 años. Digo con alguna excepción. Por ejemplo, pues no sé, Sudáfrica, España el siglo XX lo ha pasado más de la mitad bajo dictaduras de Primo de Rivera o de Franco. Grecia, Portugal han tenido también dictaduras muy largas. ¿Qué decir de los países del este que pertenecieron al Pacto de Varsovia? Tenían regímenes políticos a imagen y semejanza de la Unión Soviética, por tanto regímenes que se pueden considerar totalitarios. También Chile, durante bastante tiempo, aunque es un país con una tradición democrática larga, tuvo una dictadura, además una dictadura muy cruel, muy violenta. Hoy, sin embargo, Chile figura entre las democracias mejor puntuadas en el mundo. Pero tenemos una zona muy extensa de África, de Asia, de la Europa del Este, que se resiste a la democracia. Y ahí está también China, de la que podríamos hablar, porque está en el centro del debate sobre el futuro de la democracia. Esos países que están en rojo, más o menos intenso, en su mayor parte son países donde destaca la influencia del Islam. Y esto plantea la cuestión, si el Islam es compatible con la democracia. Sobre esto debaten los expertos en Islam y los expertos en democracia, y la opinión está dividida. Hay quien considera que hay una incompatibilidad de raíz y hay quien considera que todo depende de la versión del Islam que se imponga. En la actualidad se está imponiendo una versión integrista tradicional del Islam, y esa sí
es incompatible con la democracia. Como, en fin, era incompatible con la democracia, pues la ortodoxia católica en el siglo XVI o XVII. Nosotros, los europeos, hemos pasado por ahí también. Lo que no parece es que los países que hoy están bajo la influencia del Islam estén siguiendo el recorrido, la trayectoria histórica que siguieron los países europeos. Y el punto de inflexión para nosotros está en la Ilustración, y a estos países no acaba de llegarles su Ilustración, que podría abrir las puertas a el establecimiento de regímenes democráticos y liberales. El caso es que la progresión de la democracia que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial y muy particularmente tras la caída del muro de Berlín, llevó a los analistas, a los periodistas, a los políticos, a los politólogos también, a pensar que estaba cerca el día en que el mundo entero sería demócrata, sería una democracia. Se habló entonces del fin de la historia, es decir, de que la democracia liberal y la economía de mercado no tenían rival y que acabarían imponiéndose en todo el mundo. Se habló del Estado universal democrático. En España, por ejemplo, este término lo utilizó con mucho convencimiento un gran sociólogo como es Emilio Lamo de Espinosa, que ha dirigido el Instituto Elcano. Y ahora, pues claro, hay quien considera que ese fue un pronóstico muy optimista, incluso ingenuo, y que en todo caso fue un pronóstico fallido. Es decir, que hemos tomado la dirección opuesta, la dirección contraria en el mundo en relación con esto. Las causas de este retroceso, aquí no voy a entrar, porque es casi inútil mencionar la lista de factores y de causas que se alegan para explicar el porqué del retroceso democrático. Incluso en muchos casos se confunden las causas con los síntomas. Por ejemplo, ¿el populismo es una causa del retroceso de la democracia o es un síntoma? O es las dos cosas a la vez, que también puede ocurrir. Es decir, que la aparición del populismo como fenómeno político sea un síntoma de que algo no marcha bien en las democracias. Pero al mismo tiempo, los partidos populistas, cuando tienen la oportunidad de influir en los gobiernos, no lo hacen precisamente para mejorar las democracias. Entonces, se puede decir que a la vez es síntoma de que algo va mal y en cierto modo también es causa del deterioro de los sistemas democráticos cuando estas fuerzas políticas, podría decirse que tanto el populismo de izquierdas como el de derechas, aunque esto lo podemos discutir después, han influido en la medida que han podido negativamente para la salud de la democracia. Se habla también de un factor, este sí parece que está probado, que tiene algo que ver con esto, y es el aumento de la desigualdad social. El aumento de la desigualdad social, sobre todo en el interior de los países. Es decir, la globalización ha podido tener el efecto de reducir la desigualdad entre los países, pero de aumentarla dentro de los países, en el interior de los países. Sobre esto, los sociólogos, los economistas, los que manejan las estadísticas, los números, no se ponen de acuerdo tampoco. Hoy es difícil encontrar consenso, unanimidad en torno a cualquier cuestión. Y esta, que es una cuestión tan sensible para todo el mundo, pues claro, es difícil que concite una unanimidad
en la opinión, en los análisis. Pero resumiendo el debate que tienen los científicos sociales en torno a esta cuestión, se podría decir esto: la desigualdad entre los países, entre las distintas regiones del mundo, se está reduciendo gracias a la globalización. Una parte de la actividad económica de los primeros países se ha ido a los países más pobres y estos han aprovechado muy bien la oportunidad. Por ejemplo, los tigres asiáticos han vivido años de esplendor económico gracias a estos movimientos, a estos desplazamientos de tecnologías, de mano de obra, de capitales, etcétera, etcétera, de unas partes a otras del mundo. Pero sí, parece que sí, que la desigualdad sí tiene algo que ver con el deterioro de la democracia. Primero, porque hay sectores de la población que con la globalización se consideran perdedores y imputan la responsabilidad de su suerte, de su mala suerte, a los poderes públicos, es decir, a los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos a ciertas capas de la población les han fallado, o ellos sienten, piensan que les han fallado, que los han olvidado, que no los han protegido, que no los han tenido en cuenta, y esto pues ha generado un resentimiento, una actitud adversa a las democracias tal como estaban constituidas y como eran experimentadas, vividas. Pero además de esto es que la desigualdad está en la raíz de otro fenómeno que tiene bastante que ver también con el deterioro de las democracias, y es la polarización. El aumento de la desigualdad crea polarización social, pero esa polarización social no tarda en traducirse en polarización política. Y esto lo estamos viendo. Lo estamos viendo nosotros en primera fila, porque España es uno de los países más polarizados políticamente del mundo, junto con Estados Unidos o países como Colombia. Y esta polarización, tenga fundamento o no en la realidad, el hecho es que sí tiene una influencia enorme en las actitudes políticas, en el comportamiento electoral. Esto es bien visible. Han aparecido nuevos partidos, en algunos casos no son ni siquiera partidos, son esto que se llama en el lenguaje de la ciencia política emprendedores políticos, es decir, cazafortunas en la política, gente que tiene dinero suficiente para instalarse en una oficina con unos ordenadores, 10 o 15 personas trabajando a destajo para difundir mensajes, eslóganes, y así es como a veces se consiguen los votos suficientes para el primer escaño. Luego es cuestión de crecer. En un país como España, en que la actividad política está subvencionada casi al 100% por el Estado, por las distintas administraciones de los distintos niveles de gobierno del Estado, pues esto para algunos se convierte en una bicoca. Recordaréis, bueno, con la confianza que me da Luarca os estoy tratando de tú, recordaréis a un partido llamado Ciudadanos, no hace tanto tiempo. Ciudadanos vivió en el año 2019 el desplome más catastrófico que se recuerda en la política española desde el año 77, si no contamos el hundimiento, la quiebra absoluta de UCD en el año 82. Bueno, pues de Ciudadanos casi no queda nada. Ciudadanos tuvo
en torno a 5 millones de votos, estuvo a punto de superar al PP, y el mismo año, unos meses después, se celebraron nuevas elecciones y Ciudadanos se cayó a 10 escaños. Y a partir de ahí fue un partido zombie que existe, pero del que no tenemos casi noticia. Sin embargo, Ciudadanos tiene las arcas llenas de aquellos éxitos electorales, porque los partidos no solo reciben una cantidad por cada voto que obtienen, si consiguen representación, no solo reciben una cantidad muy superior por cada escaño que consiguen, sino que además reciben subvenciones para el funcionamiento ordinario, para las sedes, las fotocopias y esas cosas, de los ayuntamientos, las instituciones autonómicas y el Congreso y el Senado. De tal manera que una candidatura que obtenga miles de votos, pues de repente se ve con una cantidad de dinero que incluso no es capaz de gastar, no es capaz de gestionar. Pues en el caso de Ciudadanos ocurre eso, que aún queda por decidir a dónde va el dinero remanente, el dinero excedente de su meteórica carrera por la política española. Bueno, pues hay muchos ejemplos de políticos populistas que con un logo y un eslogan han conseguido abrirse paso. No quiero citar, pero los hay que no están muy lejos de nosotros, es decir, por aquí cerca, en España. No hay que ir a buscar a Macron. El presidente de Francia fue ministro de un gobierno y un buen día decidió instalarse en un piso, postularse para la presidencia de la República, ganó las elecciones y ahí está, Macron, una figura histórica. ¿Tiene un partido detrás o algo por el estilo? No, pero es que la política ahora es esto. O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar qué va a ser de nuestras democracias también. Todo esto ha tenido un efecto. Y aquí empezamos a entrar ya en la cuestión que está tras el interrogante. El efecto es que la democracia, como forma política, está siendo cuestionada. Y esto hacía bastante tiempo que no sucedía, porque en cierto modo aquel pronóstico de Fukuyama del fin de la historia no consistía en decir, esto lo aclaró él en un escrito posterior, todo el mundo va a ser democrático, la democracia se va a imponer y no habrá dictaduras, serán todo democracias. No, no quiso decir eso. Lo que quiso decir es que la democracia, sobre el papel, no tiene rival. Otra cosa es que luego los países tengan regímenes democráticos o dictaduras. Eso ya depende de las circunstancias de cada país, ¿verdad? Bueno, en esto puede que en aquel momento, cuando estábamos recogiendo las piedras del muro de Berlín, tuviera cierta razón. ¿Quién discutía la democracia entonces? Si acaso los chinos. Bueno, los chinos y los integristas del Islam. Estos han sido siempre antidemócratas. Pero en el resto del mundo, ¿por qué si no todo el mundo decía ser demócrata? Incluso a los dictadores les gustaba declararse demócratas. La palabra democracia tenía muy buena prensa, muy buena fama. Y hasta incluso líderes autoritarios trataban de disimular diciendo que ellos eran la encarnación de la democracia, sin reparo alguno. Esto ya no sucede. La democracia está siendo cuestionada. Solo menciono 3 cuestionamientos que se están haciendo de la democracia. Uno es el que hace el populismo.
el populismo cuestiona la democracia liberal tal como la conocemos, tal como está concebida. El populismo aboga más bien por formas políticas en las que el líder se relaciona directamente con el pueblo, se erige en representante del pueblo, sin especificar con claridad a qué llama pueblo, quién forma parte del pueblo y qué tipo de representación el líder ostenta de ese pueblo, y si tiene que recurrir a algún tipo de votación, más que a votaciones entre partidos para instituciones representativas como cámaras legislativas, los populismos apelan a los referéndums, que en realidad más que referéndums los plantean como plebiscitos. Es decir, el líder decide y luego consulta al pueblo si está de acuerdo o no con lo que ha decidido, pero manejando todos los resortes que le den una mínima garantía de que va a tener un voto favorable. Un ejemplo, pues por ejemplo lo que hace Orbán en Hungría. ¿Qué hace Orbán en Hungría? Esto, cuando convoca un referéndum de los suyos para que el pueblo le dé la razón, se toma el cuidado de restringir, por ejemplo, la libertad de expresión. Persigue a las universidades o a los medios de comunicación críticos y ha ido colocando en cada medio de comunicación a un afín, que por lo general es un empresario que él mismo ha favorecido, ha enriquecido y al que le pide a cambio que le controle un periódico. El empresario compra el periódico, se hace dueño y a partir de ahí la línea editorial del periódico ya está perfectamente engranada con la política del gobierno. Bueno, va a haber elecciones dentro de poco en Hungría, vamos a ver qué pasa. Otro cuestionamiento es la tecnocracia. Ya es significativo que hoy cuando se hacen encuestas se pregunte a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Que las decisiones políticas las tomen los representantes elegidos de los ciudadanos o los expertos? Esos que lo saben todo, que tienen conocimientos al detalle sobre cualquier asunto. Cuidado, cuidado, que esas encuestas ponen de manifiesto que, primero, los expertos, sobre todo en algunas materias, tienen mucho prestigio entre los ciudadanos. Por ejemplo, los expertos en medicina. Y los ciudadanos echan de menos en los políticos profesionales una mejor formación, es decir, unos conocimientos más sólidos, más rigurosos, y que, por ejemplo, pues un ministro de Sanidad, por lo menos, sea médico, no sea ingeniero. Aquí hay un desajuste que los ciudadanos perciben como disfuncional. Tengan razón o no, esta percepción es un dato y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos una tecnocracia encarnada en Bruselas, en la Unión Europea. Y en cierto modo, el gobierno de la Unión Europea es cuestionado por su carácter tecnocrático, por su carácter burocrático, por el exceso de burocracia, de formalismos, de procedimientos, de arabescos en los trámites de los asuntos públicos. Bien, y por último está el cuestionamiento que plantea China. China defiende que democracia es lo suyo, que nosotros, los occidentales, tenemos una idea distorsionada de la democracia, muy distorsionada, que la nuestra es una democracia falsa. Esto también lo decía Fidel Castro, que esta era una democracia de cartón piedra, no una democracia auténtica. No es que este argumento sea muy convincente, sobre todo para los occidentales. Lo que ocurre es otra cosa,
es que China, en los últimos años, ha estado creciendo en torno al 10% cada año. Este es el crecimiento que tuvo España en los últimos años del franquismo. Crecía tanto España como entonces como Japón. Eran los países que más crecían. Los años del desarrollismo, los años de los estertores del régimen de Franco. Bien, pues China ha crecido durante muchos años a este ritmo y esto hace que China tenga una economía superior ya a la de Estados Unidos. Solo queda por ver si en cuestión de 20 o 25 años China va a ser superada por la India. En algunos aspectos sí, por ejemplo en población ya lo es. El tamaño demográfico de la India es superior. Por cierto, la India, la democracia más grande del mundo, más grande en extensión, en número de electores, es tan grande que las elecciones en la India, así como en España las despachamos en una jornada dominical, en la India necesitan un mes. O sea, están celebrando elecciones durante un mes. Tal es el número de electores con derecho a voto y la dispersión de la población. Entonces se plantea una cuestión. ¿Qué es preferible? ¿Una democracia con malos rendimientos económicos o una economía potente aunque sea poco democrática? Este es el desafío que plantea China. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Bienestar? ¿Crecimiento? Pues China ofrece un modelo. ¿Qué quiere la gente? Libertad, entretenerse en debates interminables que no van a ningún sitio. Pues ahí tiene la envejecida y decrépita democracia occidental. Este es el argumento que se emplea desde allí y es un argumento que está calando en capas de la población, sobre todo en las capas, claro está, más descontentas con las economías de las democracias liberales. Si estamos en presencia de un retroceso de la democracia en contra de lo que esperábamos, si esto ha llevado a que la democracia sea una forma política cuestionada, entonces surge inevitablemente la pregunta, ¿tiene futuro la democracia? ¿O estamos en el final del camino de esta forma política? Bien, la cuestión tiene importancia por una sencilla razón. Para comprender esta razón basta caer en la cuenta de un hecho, y es que ninguna forma política a lo largo de la historia, ninguna ha sido capaz de combinar libertad e igualdad como la democracia. Y estoy hablando de libertad e igualdad, que son los valores más apreciados, no voy a decir por los ciudadanos de todo el mundo, porque, insisto, hay zonas ajenas al valor de la libertad, pero por miles de millones de ciudadanos en todo el mundo. La democracia ha conseguido un óptimo de libertad e igualdad a la vez, que esa es la cuestión, el desafío, porque ha habido sociedades más igualitarias, sin llegar a serlo del todo, pero que lo han sido a costa de restringir la libertad. Y ha habido y hay sociedades muy libres y al mismo tiempo muy desiguales. Porque la libertad sin restricciones produce casi inevitablemente
desigualdad. Y el intento de conseguir la igualdad a toda costa en el menor tiempo posible lleva, antes o después, a perseguir esa igualdad, incluso con métodos autoritarios. Esta era la justificación que tenía la dictadura del proletariado en la Unión Soviética. Sería una fase transitoria en la que habría que apretar los tornillos a la burguesía, los propietarios de las tierras, etc., pero todo fuera por la causa de la igualdad. Era la promesa que estaba al fondo esperando a todos los rusos. Ya vimos que no. Es decir, que el régimen comunista de la Unión Soviética, me cuesta un poco calificarlo de comunista, porque el comunismo entendido, por ejemplo, por Marx, no se parecía en nada a lo que fue luego la Unión Soviética. Bien, el régimen de la Unión Soviética no fue precisamente un régimen igualitario, solo que la desigualdad venía dada por la relación que el individuo mantuviera con el partido, que tenía el monopolio del poder político y del poder económico. Esta es una razón muy poderosa. Si apreciamos la libertad, si queremos vivir en una sociedad donde los individuos sean libres e iguales en la medida de lo posible, ambas cosas, debemos saber que la experiencia histórica nos enseña que no ha habido nada que haya superado a la democracia liberal, la democracia en la que nosotros vivimos hoy, la que hemos conocido en estas últimas décadas. Es una cuestión esta muy compleja, por una razón añadida, y es que estamos viviendo un torbellino, un tsunami, no sé cómo calificarlo, de cambios sociales en todos los ámbitos de la vida. Y la democracia está ahí, en el medio, sufriendo presiones de todo tipo, de las corrientes de ese torbellino, de esas cascadas de cambios tecnológicos, sociales, culturales. ¿Y qué sucede? Pues que todos estos cambios han traído un cambio que afecta a la democracia en su núcleo, y es que la concepción de la democracia evoluciona. Es decir, lo que se entendía por democracia hace 50, 60, 70 años no es ya lo que entendemos hoy por democracia. El concepto de democracia ha evolucionado. No voy a decir que ha cambiado, que se ha sustituido, que ha sido modificado. No, ha evolucionado. Del mismo modo que recuerdo conversaciones con amigos sobre los problemas de la democracia, y este amigo, que recuerdo porque ha fallecido hace algún tiempo, siempre apelaba a la democracia griega. Es que tendríamos que volver a la democracia griega, a la democracia de Atenas. Aquella sí era una verdadera democracia. Bueno, no. Se conoce como democracia, pero era completamente distinta a la democracia que nosotros hemos conocido, y además en algunos aspectos tenía poco de demócrata, porque era una democracia basada en una terrible desigualdad que incluía a los inmigrantes, a los esclavos, a las mujeres que estaban privados de cualquier derecho político, de ciudadanía. Y sin embargo la democracia actual, la que nosotros conocemos, es una democracia de vocación inclusiva, incluyente. Trata que el mayor número de los individuos tengan derechos políticos y los ejerzan. En España, por ejemplo, porque tenemos ahora algunas otras prioridades. Pero el gobierno actual de España tiene un proyecto de ley preparado para enviar al Congreso que incluye
la rebaja de la edad de sufragio a los 16 años. Eso indica la motivación incluyente que tiene la democracia. Que hay que recordar que hace no tanto tiempo las mujeres no votaban, tampoco votaban los trabajadores. Es que durante el siglo XIX en España votaba el 3 o el 5% de la población, y era la población rica, con bienes, con títulos académicos. La mayor parte de la población estaba excluida de la actividad política. Ha evolucionado el concepto de democracia y no puedo entretenerme en esto porque seguro que me van a hacer la señal enseguida, pero de momento quiero decir únicamente que hay un punto en que claramente ha evolucionado. Y es que durante mucho tiempo se ha identificado la democracia con la competición electoral. Democracia es elecciones. Elecciones para elegir a los representantes, que luego legislan y, llegado el caso, gobiernan. Digo llegado el caso porque sabéis que en España el presidente del gobierno es elegido por los diputados del Congreso en una sesión de investidura. O sea, nosotros no elegimos directamente al presidente del gobierno, como ocurre en los regímenes presidencialistas. Pues bien, esta concepción de la democracia se queda ya manifiestamente corta para casi todo el mundo. La democracia no puede ser solo elecciones. Es algo más que eso. Tiene que ser algo más que eso. ¿Qué más que eso? Sobre eso vuelvo en el tercer punto y último de mi exposición. Y es el pronóstico. Tenemos la situación, la pregunta que se suscita a partir de esta situación, de estas tendencias, de esta evolución que estamos observando de la democracia, que parece estar en retirada, pero tampoco sabemos muy bien qué es lo que nos va a deparar el futuro. El futuro, si es algo en este momento, es incierto, es ignoto, es desconocido. Entre otras razones porque realmente no sabemos todavía cuánto antes de conocer el futuro van a cambiar nuestras vidas, porque estamos en pleno proceso de cambio, de transformación. Hablemos de la revolución tecnológica. ¿Alguien se atreve a decir cuándo va a detenerse, cuándo va a pararse, que podamos poner pie en tierra y decir, bueno, por fin descansamos, vamos a ver cómo organizamos la vida ahora con estas nuevas tecnologías? Si es que las tecnologías están revolucionándose casi a diario, y eso, lógicamente, genera una incertidumbre que resulta muy difícil de manejar. Una de las cuestiones por las que la democracia está en entredicho es precisamente por esto, porque no siempre es capaz de manejar tal grado de incertidumbre como el que estamos viviendo. Me atrevo a afirmar, y esto no es una opinión personal, solo que la comparto con otros que han estudiado esto con más conocimiento y más detalle, pero me atrevo a afirmar con ellos que estamos viviendo la transformación más radical, profunda y rápida que ha vivido la humanidad en toda su historia. En toda su historia. Porque la revolución, el cambio, la transformación que estamos viviendo, démonos cuenta, afecta incluso a la biología, que hasta ahora era algo intocable. O sea, cambios los que se quieran, pero lo que es la naturaleza humana, la naturaleza biológica del ser humano, eso era intocable, pero ya no lo es. Ya no lo es en absoluto, en absoluto. Tenemos la ingeniería genética, biológica, y bueno, y no tardando nada, vamos a tener un chip dentro del cerebro. Eso está al caer. Si esto no supone
un cambio incluso de nuestra naturaleza, es que hoy, haciendo un repaso de la prensa, he visto la fotografía de un caballo robot que da saltos, es decir, que está en condiciones ya de competir en pruebas hípicas. Un caballo robot. Los chinos. Bien, el pronóstico. Dentro de esta incertidumbre, ya termino rápidamente. El pronóstico. Aquí me voy a decantar un poco. Y así, pues, igual provoco para el debate. Para ir calentando motores para el debate. A la hora de hacer el pronóstico de cuál es el futuro de la democracia o si la democracia va a estar en nuestro futuro, de qué manera, qué democracia, encuentro que hay indicios, algunos alentadores y otros que mueven al escepticismo. Un hecho, un fenómeno que no va a favorecer precisamente el futuro de la democracia es sin duda la desigualdad. La desigualdad social es un problema mayúsculo, lo ha sido siempre a lo largo de la historia. Ha sido uno de los asuntos que más han condicionado la vida de las personas, dependiendo de la suerte que les hubiera tocado, de su posición, de su estatus social, de su relación con los que tenían otro estatus. Es uno de los fenómenos sin duda más influyentes, por tanto es gratuito redundar en ello. Y este es un fenómeno a tener en cuenta porque, como antes decía, la desigualdad en los últimos tiempos ha crecido y todo indica que la revolución tecnológica está agravando esa tendencia a la desigualdad. Es decir, el foso, la separación, la distancia que se está creando o que está creando la tecnología es cada vez mayor. En parte es la tecnología la que explica la enorme, la escandalosa concentración de riqueza que se está produciendo en muy pocos individuos en las sociedades más avanzadas, por ejemplo en Estados Unidos. En segundo lugar, está otra cuestión a la que me he referido antes y por tanto tampoco me voy a extender, que es la habilidad que han demostrado los demagogos para captar la atención y el apoyo de los sectores de la población más vulnerables, es decir, aquellos a los que la suerte no les sonríe y que por tanto son los que tienen más dudas sobre si la democracia es lo mejor. Esta pregunta que se hace en las encuestas, por ejemplo en España y en todos los países del mundo, ¿usted estaría dispuesto a aceptar en algunas circunstancias un régimen autoritario? Y ahí aparece un 20, 15, 25% de encuestados que responden que sí. No solo eso, en algunos países hay porcentajes significativos de población que no es que aceptaran en algunas circunstancias, es que serían partidarios de un golpe de Estado, es decir, de un gobierno militar, de un gobierno del ejército. En estos tiempos, un golpe de Estado militar, algo que parece en principio anacrónico. Es el deseo de acabar con el juego de los sistemas de partidos, con el juego parlamentario, que estas personas, entiendo yo que equivocadamente, consideran que son los responsables de su adversidad, de su mala racha económica, familiar, en cuanto al bienestar.
Y bien, y esto tiene todavía recorrido, porque Europa no se atreve a poner sobre la mesa el debate sobre el estado de bienestar, pero llegará, llegará. Bien, la inteligencia artificial, las redes sociales, entiendo yo que no son ni buenas ni malas, todo depende del uso que se haga de ellas. Es como la televisión. La televisión es un medio que tiene una potencia extraordinaria. Pero ¿para qué se utiliza la televisión en muchos casos? Esa es la cuestión. No el aparato, la caja tonta, sino el que está detrás, que es el que confecciona la parrilla de programación. Pero en la televisión podrían darse muchas otras cosas más instructivas, más entretenidas y que favorecieran el futuro de la democracia. Y un tercer asunto que hay que tener en cuenta. No perdamos la perspectiva. La democracia es una excepción histórica, es absolutamente excepcional. Por los datos que he dado al principio, al final, ¿qué? La democracia tiene una historia realmente de poco más de medio siglo. Es decir, democracias con sufragio universal masculino y femenino, poco más de medio siglo. La historia son miles de años. Y hay quien considera que la naturaleza humana no está preparada para ser demócrata, es decir, para vivir en democracia. Hay un conocido lingüista italiano que ha escrito un libro maravilloso sobre la democracia y ahí, a modo de advertencia, afirma que todos llevamos un pequeño fascista dentro. Es decir, que todos llevamos bestias, animales salvajes, y a veces salen de paseo y no somos capaces a controlarlos. La gente le sigue dando vueltas. ¿Qué pasó en Alemania en los años 30? ¿Cómo pudo suceder? La República de Weimar, un ensayo democrático en un país tan avanzado, la patria de la filosofía, de Hegel, de Kant. ¿Cómo pudo caer en el infierno de aquella manera? Todavía hoy la explicación del nazismo es una de las cuestiones que más bibliografía produce. Salen libros casi a diario, tratando de entender cómo fue posible aquello. Bueno, pues la democracia es algo muy excepcional. Por eso quizá su supervivencia necesite tanto cuidado y por eso incluso pueda considerarse que es una forma política que en cierto modo va contracorriente. En fin, es algo sobre lo que se medita y se hace bien en meditar porque es un asunto de mucha profundidad. Bueno, y concluyo, los indicios para mí alentadores, es decir, que me hacen confiar en que la democracia tiene futuro, es decir, que va a sobrevivir a esta crisis, a este retroceso y a los cambios tecnológicos, culturales y de todo tipo que están atravesando las sociedades, en particular las más avanzadas. 1. Lo que los ciudadanos están manifestando en relación con la democracia es una gran insatisfacción. Esto es cierto. La mayoría de los españoles, la mayoría de los ciudadanos europeos, de los norteamericanos, cuando se les pregunta ¿cuál es su grado de satisfacción con la democracia? Escaso. ¿Está usted satisfecho con el funcionamiento de su democracia? No. Más de la mitad responde que no. Algo debe ir mal
porque no hace tanto tiempo la mayoría de la población estaba satisfecha, decía estar satisfecha. Si ahora no lo está, puede ocurrir que tenga la vista, la percepción distorsionada, pero que tanta gente se confunda es raro. Algo debe suceder en las democracias que a la gente le hace pensar que no están funcionando bien. Ya, pero una cosa es la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y otra cosa es la desafección. Pasar del yo no estoy satisfecho con el funcionamiento de la democracia y que venga una dictadura. Ahí hay un salto, y un salto importante. Y la mayoría de los insatisfechos no lo han dado todavía. Dicen, estamos insatisfechos, hay cosas que no funcionan bien. No sé lo que habrá pensado la gente esta mañana cuando ha visto el plante de los ministros de Sumar a la entrada del Consejo de Ministros. Habrá gente ya un poco propicia o inclinada, decepcionada, disgustada, que habrá dicho, por favor, retiren esto, que venga lo que sea, seguro, que hoy Alvise o partidos populistas de la derecha pues habrán ganado algún voto. Hay algo que no va bien, efectivamente, en la democracia. No todos son enemigos externos, ni cambios que se producen en el entorno. Hay que también mirar hacia adentro y ver qué es lo que ha dejado de funcionar bien. Es decir, hay que mostrar disposición a evaluar el funcionamiento de la democracia y si hay que cambiar, a cambiar las cosas que haya que cambiar. Sobre esto termino. El problema va a estar en la desafección. Si un 30, 40, 50%, además de insatisfecho, dice que se ha despedido de la democracia, ahí la democracia empieza a tener un problema muy serio. Y hay un dato que hay que seguir de cerca, hay que vigilar, y es el dato de la participación electoral. Está cayendo en todas partes, y particularmente en las elecciones locales, en las elecciones europeas. La participación puede flojear, puede oscilar, es lógico que eso ocurra, pero si la participación cae por debajo, pongamos, del 50%, ahí se enciende una alarma para la democracia, porque el voto, la participación electoral, es la fuente principal de legitimidad de los sistemas democráticos. Las democracias no son solo elecciones, pero sin elecciones no hay democracia. Esa es la cuestión. O sea que cuidado con ese dato. 2. La heterogeneidad y pluralismo de las sociedades avanzadas. Las nuestras son sociedades ya tan complicadas, tan intrincadas, tan diversas. La gente aprecia tanto la libertad de mostrarse como es, sin restricciones arbitrarias, que probablemente resistiría poco tiempo bajo un régimen autoritario. Al menos los que nos hemos acostumbrado a vivir en regímenes democráticos y liberales. Claro, es que los chinos no saben lo que es la democracia que nosotros conocemos. Ellos nunca han tenido nada parecido. Lo mismo que Rusia. No podemos pedirle a Rusia una democracia como la que tenemos nosotros. Nunca la han tenido. Es que Rusia ha pasado del zarismo al estalinismo. Y ahora Putin. Esa sociedad tiene dificultades mucho mayores que las que hemos tenido nosotros. Por ejemplo, para hacer la transición a la democracia, nosotros teníamos referencias históricas de la Restauración, aunque fuera una democracia muy a medias, muy raquítica, incluso de la Segunda República, que tampoco fue una democracia perfecta, pero tuvo algo de democracia.
Teníamos unas referencias históricas, pero es que los rusos y los chinos no han conocido otra cosa. En nuestras sociedades ya no es tan sencillo imponer regímenes autoritarios. Ahora bien, hay regímenes que no son autoritarios, pero ya tampoco son del todo democráticos. Cuidado con eso. En todo caso, entiendo que cualquier intento de establecer un régimen autoritario se encontraría con una resistencia muy fuerte en nuestras sociedades, hablo. Luego, la teoría de la democracia ha progresado mucho y tenemos la idea de cómo debiera reformarse esta democracia para que funcionara mejor y la gente estuviera más satisfecha con su rendimiento, esa idea la tenemos, porque hemos estudiado nuestra experiencia democrática, hemos aprendido de nuestra historia, y luego hay gente también experta que se ha dedicado exclusivamente a pensar en esto. Pues acaba de fallecer uno de ellos, por ejemplo, se podría citar a Jürgen Habermas, que era el único miembro vivo de la Escuela de Frankfurt y que es el padrino de la idea de la democracia deliberativa. Hoy la democracia tiene que tener un componente deliberativo y si no, no es aceptada como democracia. No basta con votar. Debe haber manera de que los ciudadanos expresen sus demandas, sus opiniones, sus sugerencias a los poderes públicos y que sean tenidas en cuenta. Y las hay. Estas vías, estos mecanismos, los hay. En unos lugares se están poniendo a prueba, se utilizan y con un resultado muy satisfactorio para los ciudadanos y para las políticas públicas, y a otros lugares no han llegado, pero llegarán. Del mismo modo que está la democracia monitorizada de John King. Esta es una idea básica de la democracia del futuro, la idea de que el ciudadano, en una contradicción pero que se entiende, al mismo tiempo que a través del voto deposita su confianza en un representante, en un gobernante, ha de mostrar, una vez que ha depositado el voto, ha de mostrar hacia ese representante, hacia ese gobernante, desconfianza. Como decía Kant, una amistosa desconfianza. Sí, yo te voto, confío en ti, en que vas a ser un buen gobernante, pero yo no te quito de mi vista. Voy a tener el ojo bien abierto. Si cometes un fallo, un error, si se te va la mano al cajón, etcétera, yo estaré aquí vigilando y tendrás que irte. Es decir, la democracia monitorizada es la democracia que está evaluando constantemente la actuación de los cargos públicos, que los cargos públicos se vean vigilados, sometidos a control. De esta manera se reduce el margen de posibilidad de errores y de la corrupción, que es uno de los motivos por los que tanta gente manifiesta su insatisfacción con la democracia. Bien, y como sé que he agotado el tiempo, concluyo. Soy moderadamente y pienso o espero que razonablemente optimista, si se quiere decir así, aunque es una palabra que me impone mucho respeto. Quiero concluir donde empecé. Hay un autor alemán, Werner Miller, que sostiene que el problema de la democracia en la actualidad consiste en que tiene la infraestructura muy dañada. Cuando habla de infraestructura se refiere esencialmente a dos instituciones: los partidos políticos y los medios de comunicación.
estas dos instituciones cumplen una función esencial para la democracia. Y efectivamente están muy dañados, sobre todo los partidos. Los partidos son las instituciones peor valoradas en toda Europa, también en España, junto con los bancos, la Iglesia y los sindicatos. Ha habido una fuga masiva de afiliados de los partidos políticos y, sin embargo, son organizaciones con un poder inmenso. Hemos puesto en manos de los partidos un exceso de poder. Y no solo eso, sino que además, cuando les hemos entregado la llave, nos hemos dado la vuelta y nos hemos desentendido. En vez de hacer lo que postula la democracia monitorizada. Te doy las llaves, pero cuidado, estás bajo vigilancia. No. Hemos confiado y nos hemos ido a jugar la partida. Y el resultado está a la vista. La experiencia de los medios de comunicación es otra, pero el resultado es más o menos el mismo. Hay una pérdida de credibilidad y de confianza en los medios de comunicación tremenda. Y además, esta desconfianza ha sido espoleada por los demagogos a los que antes me refería, tan hábiles en el manejo de las nuevas tecnologías, porque en esto siempre están en la vanguardia. También el fascismo y el nazismo, si recordáis, también hizo migas con las vanguardias artísticas. Una verdadera lástima para las vanguardias. Bueno, pues se trata entonces de reconstruir o rehabilitar la infraestructura de la democracia. ¿Cómo? Esto sería motivo de otra conferencia. Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, escribe: la democracia no se aprende en los libros. No es cuestión de estudiar democracia, es cuestión de practicarla. Es cuestión de practicarla. La democracia se aprende a través de la práctica. ¿Y sabéis cuál era la práctica que consideraba Tocqueville más beneficiosa para el aprendizaje de la democracia? La política local y las asociaciones. Así que aquí termino. Enhorabuena y muchísimas gracias a Viento del Norte.